Gato cuenta. Le regalé el anillo de compromiso y lo empeñó para irse de fiesta. Hace solo unos meses, jamás hubiera pensado que terminaría compartiendo esta historia tan descabellada. Mi nombre es Diego y, durante casi 4 años, estuve completamente enamorado de Lucía. No me considero un iluso ni un hombre ingenuo, siempre he sido una persona razonablemente escéptica, que confía más en los hechos que en las palabras vacías. Sin embargo, con Lucía me dejé llevar. Me parecía imposible que algo tan frágil como el enamoramiento pudiera salir mal. Hoy me doy cuenta de lo equivocado que estaba y, al escribir esto, lo hago con el corazón encogido, con un nudo en la garganta y con la esperanza de que a alguien le sirva mi experiencia para abrir los ojos a tiempo. Conocí a Lucía en un instituto de arte donde yo impartía talleres de fotografía para jóvenes que buscaban explorar su creatividad. Ella, en aquel entonces, se inscribió en el curso de pintura y nos tocó compartir varios espacios académicos. Por cosas de la vida, empecé a tomarle fotos a sus obras y a ayudarle a montar una exposición que el centro organizaba a fin de semestre. Desde el primer día, me llamó la atención su entusiasmo. Lucía era una de esas personas que parecía irradiar energía. Su mirada era vivaz, siempre curiosa, y tenía una forma muy singular de ver el mundo, podía encontrar belleza en lo más cotidiano. Cuando hablábamos sobre su trabajo, notaba en sus ojos un brillo particular, como si todo lo que la rodeaba la inspirara. Nos llevamos bien casi instantáneamente, pues soy de carácter tranquilo, pero en aquel momento me resultó muy atractivo que ella fuera un torbellino de emociones y de ideas. Pasadas unas semanas de conocernos, salimos con otros estudiantes y compañeros de trabajo a un bar cercano para festejar el cierre de varios proyectos. Esa noche, después de unas cervezas y charlas interminables sobre arte y música, me di cuenta de que sentía algo especial por Lucía. Me gustaba su forma de reírse, su manera de apoyar la mano en mi brazo cuando me contaba algo importante, y la calidez con la que se preocupaba por los demás. Aquello no era una simple simpatía, presentía que algo grande se gestaba entre nosotros. Tras aquel primer acercamiento, empezamos a vernos con mayor frecuencia, siempre con la excusa de planear tal proyecto o revisar tal obra. Sin darnos cuenta, terminábamos hablando de la vida, de lo que significaba para nosotros el futuro y de cómo soñábamos con cambiar el mundo, aunque fuera de a poco. Recuerdo que en esos días Lucía me confesó que había pasado por situaciones difíciles en la infancia y que el arte le había servido para canalizar su ansiedad y su necesidad de expresarse. Con el paso del tiempo, dejé de llamarla compañera de instituto y empecé a considerarla mi amiga más cercana. Luego, como suele suceder, la amistad se convirtió en algo mucho más profundo. Mis amigos me veían feliz, y me decían en broma que se me notaba a kilómetros que estaba coladísimo. Por su parte, Lucía me repetía que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Durante el primer año de relación, las cosas marchaban de maravilla. Compartíamos nuestros trabajos creativos y salíamos a bares de jazz los viernes por la noche. Aunque a ella le encantaba la fiesta, cualquier motivo era bueno para celebrar, en ese momento me pareció normal que quisiera desconectarse de las presiones de la semana bailando o reuniéndose con amistades. Por mi parte, tampoco soy un ermitaño, me gustaba salir con ella, beber algo rico y charlar hasta el amanecer con gente variopinta. Poco a poco, noté algo que me encendió una pequeña alarma interior. Lucía no se perdía ni una sola reunión ni un solo festival, por más sencillo o improvisado que fuera. En un principio, lo asumía como parte de su espíritu libre, si alguien la invitaba a un evento, ella aceptaba sin pensarlo. Pero, al cabo de un tiempo, empezó a mostrarse un tanto impaciente si llegaba un fin de semana sin planes. Se ponía de mal humor si le proponía quedarnos en casa a ver películas o cocinar algo tranquilo. Y, cuando la acompañaba a esas fiestas, me daba cuenta de que no tenía un límite claro, bebía con facilidad, a veces hasta perder la noción de la hora, y yo acababa llevándola a casa casi al amanecer. Aunque me preocupaba, también me decía a mí mismo que cada quien es libre de divertirse a su manera. Además, no me correspondía forzarla a cambiar nada que no quisiera. Las primeras discusiones surgieron cuando comenzamos a vivir juntos, alrededor de nuestro segundo año como pareja. Yo le decía que era importante equilibrar los gastos,
ahorrar un poco para futuros proyectos, por ejemplo, montar un pequeño estudio de fotografía y pintura, pero ella prefería gastar en entradas para conciertos y en salidas semanales. No era un desastre financiero ni mucho menos, pero sí una persona que no medía prioridades. Había semanas en las que, con tal de no perderse un festival, usaba la tarjeta de crédito y posponía el pago de cosas necesarias. Esta situación, sin embargo, no me pareció insostenible en ese momento. Pensaba que, con el tiempo, Lucía se volvería más consciente. Además, yo estaba muy enamorado y tenía la esperanza de que, al formalizar nuestra relación, ella se sentiría más motivada para mantener un equilibrio. Poco antes de cumplir 3 años juntos, empecé a plantearme en serio lo de casarnos. No soy de los que creen que el matrimonio es la panacea para todo, pero deseaba reafirmar nuestra unión. La amaba y quería compartir mi vida con ella de una manera más profunda y oficial, incluso ante nuestras familias. Con esa convicción, me animé a buscar un anillo de compromiso. No tenía un presupuesto enorme, pero me esforcé por comprar un anillo que fuera hermoso y con una pequeña piedra que representara toda mi dedicación y cariño. Me llevó varios meses de ahorros, combinando mis ingresos como fotógrafo y parte de mis trabajos independientes en edición de videos. Para mí, era crucial que el anillo fuera significativo. Recuerdo que estuve revisando opciones con una de mis amigas, que también era joyera amateur. Ella me enseñó varios modelos y, finalmente, elegí uno que me pareció perfecto, sencillo, pero elegante. Sabía que a Lucía no le gustaban las cosas ostentosas, y el detalle de una piedra semipreciosa le vendría genial por su amor a lo natural y auténtico. Organizar la propuesta fue algo que me produjo enormes mariposas en el estómago. Planeé una sorpresa durante un viaje que hicimos al norte del país. Nos fuimos a un lugar rodeado de montañas, con paisajes increíbles, y yo aproveché uno de esos atardeceres inolvidables para sacarle el anillo. Lucía se quedó sin palabras. Al principio, pareció tan impactada que solo atinó a darme un abrazo larguísimo. Luego, con lágrimas en los ojos, dijo que sí, que estaba feliz y que se moría de ilusión. Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Pasamos esa noche hablando de planes. Ella decía que no quería una ceremonia muy formal, que prefería algo íntimo en un jardín o una casa rural. Me contó que había soñado con vestirse de blanco, pero descalza, en un entorno natural. Yo reía y asentía, casi hipnotizado por su emoción. Me sentía pleno y seguro de que aquella decisión era la mejor que había tomado. Sin embargo, no pasaron ni 2 semanas antes de que notara conductas que me alarmaron. Para empezar, Lucía apenas se ponía el anillo, cuando en teoría debería lucirlo con orgullo. Un día le pregunté por qué no lo traía puesto. Me respondió que tenía miedo de rayarlo o perderlo. Acepté esa explicación, aunque en el fondo sentí un extraño malestar. Luego, un fin de semana que mi hermano vino de visita, quiso conocer a Lucía y celebrar nuestro compromiso. Ella estaba muy contenta al inicio, pero más tarde, surgió la invitación a una fiesta de cumpleaños de una amiga, y no hubo manera de convencerla de que se quedara con nosotros. Terminó saliendo toda la noche, y regresó hasta la madrugada. Mi hermano se marchó un poco confundido, comentándome que no entendía esa urgencia de ir a cualquier fiesta, aun con un compromiso familiar de por medio. Empecé a tener la sensación de que algo estaba fuera de control. Aún así, decidí hablarlo con calma. Cuando abordé el tema, Lucía me aseguró que solo era una etapa, que quería aprovechar su último año de libertad, antes de asumir las responsabilidades del matrimonio. Me pidió que no lo tomara de manera personal. Su explicación me dejó intranquilo, pero la amaba demasiado como para hacer un drama mayor. La bomba explotó un sábado por la tarde. Yo había salido temprano a cubrir un reportaje fotográfico para un evento cultural en la ciudad. Al volver a casa, noté de inmediato que Lucía estaba muy agitada. Tenía el rostro pálido y estaba histéricamente buscando algo en los cajones. Cuando me vio, bajó la mirada y empezó a soltar frases inconexas. No entendía nada hasta que escuché, casi como un susurro, las palabras "no lo encuentro y anillo". Mi corazón dio un vuelco. Le pregunté dónde estaba el anillo de compromiso que le había regalado.
Se quedó congelada, con la mano sobre la boca, sin articular palabra. Empecé a presionarla con preguntas directas y al cabo de un rato confesó, entre sollozos, que lo había empeñado. ¿Para qué?, le pregunté totalmente fuera de mí. La respuesta me dejó helado: lo hizo para pagar una deuda que contrajo tras una noche de fiesta descontrolada. Según dijo, se había quedado sin dinero para cubrir unos tragos y terminar de saldar lo que debía de la tarjeta de crédito, y su solución rápida fue recurrir a la casa de empeños. Planeaba rescatar el anillo antes de que yo lo notara, usando el primer pago grande que recibiera de un proyecto de ilustración que estaba haciendo. Aquella explicación me revolvió el estómago. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y, sobre todo, decepción. Traté de entender su desesperación, pero no podía creer que hubiera tomado una decisión tan extrema con un símbolo tan especial. No me importaba el costo monetario, me dolía la traición, la forma en que había degradado algo que yo consideraba un símbolo de nuestro amor incondicional. La confrontación que siguió fue devastadora. Le recriminé que, en lugar de hablar conmigo si estaba metida en problemas, prefirió hipotecar nuestra promesa de futuro. Le dije que no entendía cómo podía ser tan irresponsable, tan poco empática con lo que significaba ese anillo para mí. Lucía solo repetía lo siento y juraba que no me quería hacer daño, que jamás pensó que perdería el anillo, que en cuanto cobrara sus trabajos me lo devolvería. Sin embargo, estaba claro que no pensó en las consecuencias. Me confesó también que llevaba un tiempo lidiando con deudas de tarjetas de crédito, en gran parte a causa de sus constantes salidas. No supe qué decirle. Mi mente estaba nublada. Al final, me marché del apartamento para reflexionar. Estuve horas dando vueltas en el coche, llamé a un amigo y me desahogué con él. Nunca me había sentido tan desconcertado. Por un lado, la amaba. Por otro, me preguntaba si, al seguir junto a ella, no me arriesgaba a un futuro lleno de problemas e inestabilidad. Días después, mis padres se enteraron de lo sucedido. Ellos siempre habían apreciado a Lucía, la consideraban una artista con talento y un ser humano carismático. Sin embargo, al escuchar la historia del anillo, se preocuparon mucho por mi bienestar emocional. Me sugirieron que necesitaba poner límites claros y que, si Lucía no mostraba un verdadero interés en modificar su actitud, lo mejor era replantear el compromiso. Yo no quería tomar decisiones precipitadas. Decidí darle a Lucía la oportunidad de explicarme sus planes para recuperar el anillo y, sobre todo, su voluntad de cambiar. Al día siguiente, tuvimos una charla larga. Me rogó que la perdonara, asegurándome que había conseguido un par de encargos de diseño y que, en cuanto tuviera el dinero, iría a la casa de empeños a pagar su deuda. Acordamos que, a partir de ese momento, tendría que comprometerse a ser más transparente con sus finanzas y a moderar sus salidas. Estuve tan enamorado y tan temeroso de perderla, que acepté ese acuerdo con la esperanza de que fuera el punto de inflexión para un cambio real. Durante casi un mes, Lucía pareció tomarse las cosas en serio. Canceló algunas invitaciones a fiestas, se quedó en casa el fin de semana para trabajar en sus ilustraciones y ahorró la mayor parte de lo que ganaba. Me mostró sus avances y planificamos juntos cómo debía pagar su deuda en la casa de empeños. Además, me dio la buena noticia de que su madre le había ofrecido un préstamo para terminar de solventar otros gastos atrasados y así liberarse de la presión económica. Veía en Lucía un intento sincero de enderezar su vida. Incluso se inscribió en un curso de emprendimiento para aprender a manejar mejor el dinero y poner precio justo a sus obras. Creí que nuestra relación estaba en proceso de sanación. Empecé a imaginar el momento en que recuperáramos el anillo y pudiéramos retomar los planes de boda. Poco a poco, relajé la tensión y me permití confiar nuevamente. Sin embargo, el golpe más duro llegó cuando menos lo esperaba. Un viernes por la noche, regresé al apartamento después de asistir a la inauguración de una galería fotográfica. Pensé que encontraría a Lucía en casa, dibujando o viendo alguna serie, porque se suponía que no tenía planes esa noche. Al entrar, noté el ambiente vacío y silencioso. Ni rastro de ella. Le envié mensajes, la llamé, pero no respondía. Pasaron horas. A medianoche, me llamó una amiga suya, Cecilia,
para decirme que Lucía estaba en una discoteca y que se sentía mal, muy mareada. Fui a buscarla de inmediato. Al llegar, la encontré desorientada, con la mirada perdida, rodeada de un grupo de gente que apenas conocía. Me sentí desesperado, intenté ayudarla, pero no colaboraba. Estaba tan ebria que no podía ni sostenerse en pie. Cuando por fin la metí al coche, mi rabia era incontenible. ¿No se suponía que ella había decidido frenar estas salidas extremas? ¿Qué hacía otra vez en un lugar así, sin avisarme y sin control alguno? Conduje hasta casa, la ayudé a meterse a la ducha para que se despejara un poco, y luego la acosté. Me quedé en la sala, con el corazón hecho trizas, sin saber qué pensar ni hacer. A la mañana siguiente, cuando despertó con un terrible dolor de cabeza, la confronté. Y fue ahí donde me enteré de algo más grave: había vuelto a empeñar el anillo. Sí, de nuevo. Pero ¿cómo era eso posible si aún ni siquiera lo habíamos recuperado formalmente? Resultó que la casa de empeños le ofrecía renovar la prenda por un monto adicional, y ella, en lugar de pagar para sacarla, había terminado de endeudarse más para costear otra noche de excesos. Mi mente se nubló. No podía creerlo. Todo ese discurso de que iba a mejorar, de que aprendería a manejar su dinero, de que recuperaría el anillo y me demostraría su madurez, todo se vino abajo. Entendí, con una claridad dolorosa, que ella estaba atrapada en una espiral de fiesta y deudas, y que no estaba dispuesta a salir de ahí. Esa vez no fue una simple discusión. Fue la ruptura definitiva. Ya no podía confiar en sus promesas. Sentía que cada una de sus palabras estaba vacía, que la persona que me había jurado amarme y querer compartir el resto de su vida conmigo no era la misma, que ahora prefería cualquier fiesta a nuestro compromiso. Le dije que no podía seguir así, que me negaba a construir un futuro basado en mentiras, empeños y angustias. Lucía lloró y trató de convencerme de que aún podía cambiar. Pero ya no estaba dispuesto a jugarme la vida emocionalmente por alguien que no me demostraba con hechos su voluntad de mejorar. Hice mis maletas y me fui a la casa de mis padres por un tiempo, mientras buscaba un nuevo lugar donde vivir. Los días siguientes fueron un caos de mensajes y llamadas suyas: a ratos me imploraba que volviera, a ratos me reclamaba que la abandonaba cuando más me necesitaba. Esa manipulación emocional me resultaba insoportable. Le envié mensajes, la llamé, pero no respondía. Pasaron horas. A medianoche, me llamó una amiga suya, Cecilia, para decirme que Lucía estaba en una discoteca y que se sentía mal, muy mareada. Fui a buscarla de inmediato. Al llegar, la encontré desorientada, con la mirada perdida, rodeada de un grupo de gente que apenas conocía. Me sentí desesperado, intenté ayudarla, pero no colaboraba. Estaba tan ebria que no podía ni sostenerse en pie. Cuando por fin la metí al coche, mi rabia era incontenible. ¿No se suponía que ella había decidido frenar estas salidas extremas? ¿Qué hacía otra vez en un lugar así, sin avisarme y sin control alguno? Conduje hasta casa, la ayudé a meterse a la ducha para que se despejara un poco, y luego la acosté. Me quedé en la sala, con el corazón hecho trizas, sin saber qué pensar ni hacer. A la mañana siguiente, cuando despertó con un terrible dolor de cabeza, la confronté. Y fue ahí donde me enteré de algo más grave: había vuelto a empeñar el anillo. Sí, de nuevo. Pero ¿cómo era eso posible si aún ni siquiera lo habíamos recuperado formalmente? Resultó que la casa de empeños le ofrecía renovar la prenda por un monto adicional, y ella, en lugar de pagar para sacarla, había terminado de endeudarse más para costear otra noche de excesos. Mi mente se nubló. No podía creerlo. Todo ese discurso de que iba a mejorar, de que aprendería a manejar su dinero, de que recuperaría el anillo y me demostraría su madurez, todo se vino abajo. Entendí, con una claridad dolorosa, que ella estaba atrapada en una espiral de fiesta y deudas, y que no estaba dispuesta a salir de ahí. Esa vez no fue una simple discusión. Fue la ruptura definitiva. Ya no podía confiar en sus promesas. Sentía que cada una de sus palabras estaba vacía, que la persona que me había jurado amarme y querer compartir el resto de su vida conmigo no era la misma, que ahora prefería cualquier fiesta a nuestro compromiso. Le dije que no podía seguir así,
que me negaba a construir un futuro basado en mentiras, empeños y angustias. Lucía lloró y trató de convencerme de que aún podía cambiar. Pero ya no estaba dispuesto a jugarme la vida emocionalmente por alguien que no me demostraba con hechos su voluntad de mejorar. Hice mis maletas y me fui a la casa de mis padres por un tiempo, mientras buscaba un nuevo lugar donde vivir. Los días siguientes fueron un caos de mensajes y llamadas suyas, a ratos me imploraba que volviera, a ratos me reclamaba que la abandonaba cuando más me necesitaba. Esa manipulación emocional me resultaba insoportable. Claro, hubo días de profunda melancolía, especialmente cuando pensaba en lo ilusionado que estuve con el compromiso. Me recriminaba no haber visto las señales de alerta o no haber sido más firme con los límites. Pero aprendí a perdonarme. A fin de cuentas, actuar desde el amor y la confianza no es un error, simplemente a veces depositamos esas virtudes en la persona equivocada. Al cabo de un año, pude rehacer mi vida con una nueva perspectiva. Valoro mucho más la honestidad y la coherencia en las relaciones. Si algo me enseñó Lucía, es que no puedes ignorar el comportamiento de alguien solo porque la quieres. No se puede sostener un vínculo estable cuando la otra persona está dispuesta a sacrificar tu confianza por algo tan efímero como una fiesta. Hoy, casi año y medio después de aquel triste episodio, puedo contar mi historia sin sentir que el pecho se me oprime tanto. Pero no niego que, a veces, me invade la nostalgia por las ilusiones perdidas. Ese anillo simbolizaba un para siempre que nunca llegó. Y es que formalizar un compromiso implica más que palabras bonitas o sueños en común, hace falta responsabilidad, sinceridad y el deseo honesto de construir un camino compartido. A quienes lean esto, solo quiero dejarles un mensaje: no subestimen las señales de alarma. Si su pareja muestra una y otra vez un comportamiento que pone en riesgo su estabilidad emocional y financiera, y no demuestra voluntad real de cambio, piénsenlo muy bien antes de dar un paso tan importante como el matrimonio. El amor, por intenso que sea, no basta para mantener una relación a flote si no hay madurez de ambos lados. En mi caso, me quedé sin anillo y con el corazón roto. Sin embargo, también salí con una enseñanza enorme que me ha hecho crecer como persona. He vuelto a encontrar la paz y, ahora, disfruto mi vida con la certeza de que jamás pondré mi confianza en una promesa vacía. El tiempo, al final, pone todo en su lugar. No sé qué habrá sido de Lucía, si habrá recuperado el anillo o lo habrá dado por perdido definitivamente. Ya no me corresponde averiguarlo. Deseo que en algún momento pueda encaminar su vida y recupere la alegría que tanto la caracterizaba, pero lejos de mí. Yo, por mi parte, siempre llevaré esta historia como una cicatriz que me recuerda el valor de la sinceridad y la importancia de no hipotecar el futuro por una noche de euforia pasajera. Esa es, en resumen, mi experiencia. Le regalé el anillo de compromiso, y lo empeñó para irse de fiesta. Una situación que, si me la hubieran contado hace un par de años, hubiera creído imposible. Pero la realidad a veces supera cualquier ficción. Escribiendo estas palabras, confirmo una vez más que lo más valioso que podemos tener es la confianza en nosotros mismos y en quien elegimos como compañero de vida. Y, si esa confianza se rompe, por mucho que duela, hay que saber soltar para seguir adelante. Ningún amor merece que termines hipotecando tu paz mental, y mucho menos que conviertas un símbolo tan significativo como un anillo de compromiso en un simple objeto de trueque para fiestas y excesos. Ante todo, cuida tu dignidad y tus límites. Esa fue, sin duda, la lección más valiosa que me dejó esta historia. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.